¿Te has preguntado alguna vez si la utilidad contable realmente mide el mejor ejercicio de la compañía? Soy el profe Alan y hoy vamos a hablar sobre el valor económico agregado, una medida de utilidad residual de calidad que toma en cuenta aspectos adicionales que no lo hace la utilidad contable, como el costo de patrimonio o la exigibilidad de los inversionistas. Pensemos que en una compañía, como en todas, se busca elevar el valor de la empresa, de la compañía. Es decir, que ante una evaluación me deje pensar que esa compañía tiene el valor posible más alto. También se busca trabajar al menor riesgo posible, contemplando diferentes elementos que contiene el riesgo. Generar la mayor rentabilidad a través de una acelerada rotación de sus activos y de la riqueza que puedan generar estos activos, producir utilidades fijos, flujos de efectivo que estén de manera permanente creciendo. Desde la perspectiva del valor económico agregado, yo puedo tener esta medida, esta utilidad contable, esta utilidad residual de calidad que contempla, como decía, además de todos estos valores, sirve como un desincentivo para la contabilidad creativa y las estrategias de inversión a corto y largo plazo me deja un valor residual, una utilidad de calidad a la cual ya le hemos sustraído las exigibilidades de los inversionistas. Pensemos entonces que el valor económico agregado es una medida que contempla el costo de capital, es decir, que no necesariamente la utilidad contable metiendo el valor de los accionistas a través del costo promedio ponderado de capital, el cual ya hemos explicado en otro video que usted puede encontrar en este canal, va a arrojar el valor residual tomando en cuenta la diferencia entre la utilidad contable y lo que exigen los inversionistas a través de su costo de capital. Entonces, a partir de esto, el valor económico agregado que fue inventado por Joel Stern, de alguna forma permite calcularse para cualquier empresa. Incluso también lo puedo calcular para unidades especializadas de negocio dentro de una misma compañía. Si la contabilidad de los auxiliares contables permiten desagregar esa compañía o la contabilidad de la unidad especializada de negocio contempla los costos inherentes del negocio, incluyendo los fondos propios. Y el cálculo de esos fondos propios pues contempla además todos los riesgos que están contenidos para el cálculo del valor del patrimonio. Considera el riesgo con que opera la compañía, desanima las prácticas contables que no sean para afianzar la posición de solidez de la compañía y además permite ser comparable entre diferentes datos de la misma compañía. Es decir, yo podría calibrar esa comparación entre las diferentes unidades especiales de negocio, los diferentes departamentos, las diferentes subsidiarias o el estado financiero consolidado en su totalidad. Pensemos entonces, ¿qué es el valor económico agregado? El valor económico agregado es el importe que queda una vez que se han deducido los ingresos ordinarios de operación, la totalidad de los gastos necesarios para poder generarlo y ojo, cuando decimos la totalidad de los gastos necesarios para su generación, incluye el costo de oportunidad de capital y los impuestos de la compañía. Entonces, se puede concluir que el valor económico agregado, o EVA por sus siglas en inglés, básicamente es el valor residual que queda como utilidad de calidad, como se llama popularmente, después de haber satisfecho la totalidad de las fuentes de financiamiento con que yo generé esa rentabilidad de la compañía y por la cual le he pagado o debo pagarle incluso el costo de oportunidad a los accionistas. Existen dos métodos particulares para calcular el valor económico agregado. Yo podría calcularlo por cualquiera de los dos y el resultado debe ser exactamente el mismo. El primero de esos métodos se llama método de ingreso residual y el otro se llama método de spread o de margen. Particularmente en uno parto de la utilidad operativa después de impuestos menos el activo invertido o lo que es lo mismo la utilidad operativa después de impuestos menos el cargo por capital total. En la otra metodología, que es a través del margen o spread, yo tomo la utilidad después de impuesto entre el activo invertido menos el costo de capital por el activo invertido, es decir, el margen de valor agregado que se ve reflejado a través de estas cuentas y que ya vamos a ver cómo se calcula cada una de ellas y esto se multiplica por el activo invertido, tomando en cuenta el cálculo que está incluido en cada uno de estos del costo promedio ponderado de capital. Entonces, ¿cuáles son las diferencias básicas para entender por qué esta utilidad llamada de calidad entre el valor económico agregado y la utilidad contable? Las diferencias básicas para que el valor económico agregado se determine de calidad son tres. Uno,
La utilidad contable no contempla la totalidad de la fuente de financiamiento. El valor económico agregado, al tomar en cuenta el WACC y sustraer el valor de esa exigibilidad y contemplar dentro de ese WACC el costo del patrimonio, entonces sí lo contempla, por lo cual el valor residual que se calcula al final del valor económico agregado, por supuesto que ha cubierto esas exigibilidades de los inversionistas. Esta es la principal diferencia entre la utilidad contable y el valor económico agregado. La otra gran diferencia es que el valor económico agregado no está sujeto a las NIF, a las normas internacionales financieras. Por lo tanto, eso lo dota de cierta flexibilidad para su cálculo. Finalmente, el valor económico agregado considera solamente las utilidades de operación que se asocian directamente al negocio. Es decir, que cuando yo calculo el valor económico agregado debo sustraer la utilidad de actividades extraordinarias que están contenidos en el ejercicio económico de la compañía. Entonces, a partir de esto, yo debería pensar en algunas medidas que parecieran resultar un poco obvias, pero que en la práctica tienen que ver con el ejercicio de la administración financiera, el ejercicio de los gerentes a lo largo de la compañía. 1. Hay que mejorar la eficiencia y rotación de los activos totales. Recordemos que la rotación de los activos totales depende de su tamaño. Entonces, hay varias formas de mejorar la rotación o la eficiencia de esos activos. 1. A través de la tercerización, a través de la tecnología, el uso de tecnologías que permitan aumentar la capacidad productiva de esos activos. Con la tercerización yo subcontrato a otras compañías que hagan parte de mi proceso, que no son partes medulares de mi compañía, y cargo de menos activos a la compañía. O otra forma podría ser a través del leasing o arrendamiento, de tal forma que yo no deba registrar dentro de mi compañía los activos como tal. Por lo tanto, la rentabilidad final sobre esos activos podría ser mayor. Otra estrategia, mejorar los márgenes de utilidad. Importante, no siempre se puede echar mano de los márgenes de utilidad en condiciones de mercado cuando la competencia es muy agresiva. No obstante, si la elasticidad precio del producto, es decir, si su cliente final lo permite, usted podría partir de un aumento en la marginación o un incremento en la velocidad de las ventas. ¿Por qué? Porque si usted es una compañía que produce, al aumentar las ventas, siempre y cuando el costo marginal no sea decreciente, es decir, no se deteriore, yo tendería a diluir los costos fijos entre el total de las unidades producidas y, por supuesto, si la tecnología es apropiada y la capacidad de producción de la compañía también lo es, tendería a reducir el costo variable de la última unidad producida. Otra estrategia importante es aumentar la inversión en aquellos activos que rindan por encima de mi costo de capital. Es decir, que si mi WACC me da un valor de 10%, yo debería acomodar mi compañía de tal forma que las inversiones sean más agresivas en aquellos activos que rindan por encima del 10%. Así, cuando yo calcule el valor económico agregado y le sustraiga el valor del costo del capital, voy a tener activos que van a estar rindiendo al final por encima de ese costo de capital. No obstante, insistimos, a veces confundimos solidez con posición de activos y pensamos que una compañía es sólida porque tiene grandes cantidades de activos, pero la realidad es que la solidez es un concepto que está relacionado con la convergencia entre la exigibilidad, es decir, mi fuente de financiamiento, y la liquidez. Un caso práctico es que yo financie mis activos de una rotación más lenta, como los activos fijos, con fuente de financiamiento de menor exigibilidad, como el patrimonio, ¿sí? Entonces, no confundamos el criterio de solidez con la posición de activos, ¿sí? Básicamente, lo que quiere decir esto es que yo, de alguna forma, si no requiero activos fijos o que son exhaustivos en uso de capital, no los tenga en mi compañía, sino que inviertan en aquellos que me dan mayor rentabilidad y reduzca los niveles de activo a los óptimos, lo necesarios para producir la cantidad de riqueza, para producir la cantidad de ventas justa que desarrolla mi compañía. Hay algunas técnicas asociadas a diferentes cuentas contables que me pueden permitir administrar en mejor forma los activos. Por ejemplo, el manejo del inventario a través de políticas justo a tiempo, en la que yo voy produciendo el inventario o voy comprando el inventario que, de acuerdo a mis estimaciones, voy colocando en el mercado a la misma velocidad, ¿sí? Definitivamente, reducir la carga fiscal es otro factor importante para mejorar el valor económico agregado. ¿Por qué? Porque recordemos que el valor económico agregado
tomando en cuenta las utilidades operativas del negocio ordinario, no las actividades extraordinarias, le sustrae el valor del costo completo de capital, pero también le sustrae la carga tributaria. Entonces, al mejorar la carga tributaria a través de la aplicación de tratados fiscales de doble imposición, si soy una compañía que opera en mercados internacionales, o de estrategias fiscales que me permitan, a través de diferentes aplicaciones legales de la legislación tributaria, reducir la carga tributaria o aplicar escudos fiscales a través de gastos deducibles que son permitidos en la compañía, pues yo al final termine reduciendo esa carga fiscal. Entonces, pensemos en esto. Dijimos que la base para calcular el valor económico agregado era la utilidad operativa después de impuesto. Pero ¿cómo se calcula la utilidad operativa después de impuesto? O NOPAT por sus siglas en inglés, Net Operating Profit After Taxes. Básicamente es la utilidad de operación sustrayendo la actividad imputable asociada a aquellas que se consideran extraordinarias dentro de la compañía. Y esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ese es el factor de diferenciación de los tres que mencionamos, además de que no es sujeto de las NIF y de que toma en cuenta el costo de capital, no toma en cuenta la utilidad operativa de actividades extraordinarias de la compañía. Y a eso le sustraigo el impuesto de la renta, a este valor final le llamamos utilidad operativa después de impuestos. Entonces, es importante recalcar que la contabilidad creativa a través de entidades especializadas que rebajen gastos, que aumenten los gastos de manera ficticia, no solo me exponen a un contingente fiscal, sino que además hacen que el valor económico agregado no sea funcional. ¿Sí? Entonces es importante dejar claro que, por supuesto, igual que cualquier instrumento de análisis financiero, no nos arroja información veraz, real, que nos sea útil si echamos mano de la contabilidad creativa. Entonces, sabiendo que la utilidad operativa después de impuestos es el valor residual de la utilidad de operación, sustrayéndolas de actividades extraordinarias, menos los impuestos, ¿de qué forma puedo aumentarla? Fácil. Aumentando las ventas para reducir los costos fijos unitarios. ¿Por qué? De nuevo, recuerden que al acelerar la producción, la cantidad de ingresos, yo de alguna forma prorrateo esos costos fijos entre la totalidad de las unidades producidas. Aumentar las ventas en mayor proporción a la estructura de costos y gastos. Es decir, que si con vista al análisis horizontal, a la variación de un año a otro, yo aumento mis ingresos en 10%, esperaría que mi estructura de costos, si tengo un buen control de operaciones de gastos en el estado de resultados, tengan una variación interanual por debajo de esa cifra en que aumentaron los ingresos. Además de eso, reducir la carga de costos de ventas y gastos de administración a través de estrategias de distribución que mejoren el costo hacia, no sé, el precio de los fletes hacia los clientes, el transporte, a través del rediseño de rutas de distribución, a través del uso de herramientas como GPS para mejorar la ruta, los tiempos, los desplazamientos, etc. Rediseñar los procesos operativos que permitan la automatización. Y esto es muy importante porque de cara a los avances tecnológicos, cada vez más en los procesos de producción es usual encontrarse en la aplicación de inteligencia artificial y el uso de tecnología para automatización de procesos. Y por supuesto, de nuevo, igual que en el valor económico agregado, siendo el impuesto, la carga tributaria, uno de los factores que se sustrae para llegar al valor económico agregado, de nuevo, igual en la utilidad operativa después de impuestos, si yo quiero mejorarla, por supuesto que tengo que aplicar estrategias fiscales que me bajen esa presión fiscal. Entonces, a partir de esto, hablamos que otro componente del valor económico agregado es el activo invertido. Y bueno, ¿qué es el activo invertido? Básicamente es la cantidad de recursos o de inversiones que se realiza para soportar las operaciones, es decir, aquellos activos que yo tengo dentro de mi compañía para poder operar y que son necesarios. De nuevo, un factor importante para mejorar el valor económico agregado y para aumentar la utilidad operativa después de impuestos, por supuesto, tiene que ver con tener una estructura eficiente, la cantidad de activos suficiente que me permita generar las ventas o atender el volumen de ventas al cual yo tengo que servir en un mercado particular. Entonces, básicamente el activo invertido es igual al capital de trabajo o
la suma de los activos circulantes, los activos fijos netos y otros activos de largo plazo. Y esto además le resta la porción espontánea de los pasivos, es decir, al final yo voy a tomar como la posición para el activo invertido el capital de trabajo, que el capital de trabajo operativo es igual a la suma de los activos circulantes menos el pasivo espontáneo. El pasivo espontáneo es aquel pasivo que no tiene un costo financiero asociado y que tiene esa naturaleza revolutiva de uso y pago. El mejor ejemplo de esto son las cuentas por pagar a proveedores o los gastos acumulados. Entonces, pensemos en esto. Algunos elementos que le pueden servir para calibrar a los administradores el valor económico agregado y para aumentar su confiabilidad, por supuesto, cuantificar los activos a valores de mercado. Cada tanto la compañía debe hacer peritazgos, revisar el valor de los activos que están registrados en la contabilidad, en el balance general, hacer mediciones del activo promedio que permitan llevar un control, la tendencia de los activos, reducir la capitalización de gastos de mantenimiento. Cuando se hace una mejora de un activo y esa mejora modifica la funcionalidad de ese activo, yo debo capitalizarlo dentro de los activos. Y esta capitalización, en algún sentido, aumenta la posición neta de activos. Y al aumentar la posición neta de activos, aumento la participación del activo invertido, en consecuencia, deterioro el valor final del valor económico agregado. Por esa razón es que usted debe, en algún sentido, reducir la capitalización de gastos de mantenimiento sobre los activos, porque cuando usted los capitaliza, los hace formar parte del valor final de ese activo dentro del balance general. La estimación realista de cuentas incobrables, obsolescencia, definitivamente hay que aplicarlo, la valoración correcta de los inventarios y estos criterios que usted puede ver en este video, en el slide que tiene en la pantalla. Entonces, a partir de esto, pensamos entonces que si las capitalizaciones de gastos de mantenimiento sobre activos afectan el activo invertido, debería pensar también en estrategias para reducir el activo invertido. Fácil, usted las puede enumerar hasta aquí. Aumentar la rotación de los activos a través de activos que rindan más, de nuevo, que tengan una mayor rotación, alquilar en vez de comprar, contratar procesos. Si yo soy especialista en mi negocio principal y no soy especialista en el proceso de ensamblaje previo que no pone en riesgo mi secreto profesional, mis patentes, etcétera, pues entonces voy a darle esos procesos conexos a otras empresas que estén en el mercado que se especialicen en esa parte del proceso, que muy posiblemente lo hagan a un valor, a un costo menor que el que yo lo haría, y ahora sí me enfoco en la automatización de mis procesos principales. Otra estrategia es reducir los saldos de los clientes a cobrar. ¿Por qué? Porque las cuentas por cobrar que tiene la compañía son inversiones que yo tengo puestas en mis clientes. Entonces, por supuesto que cuando calcule el activo invertido, entre más grandes sean las cuentas por cobrar, más grande es el activo invertido. Otra estrategia es reducir los saldos en tesorería. Y esto es bien importante. Las compañías deben tener claridad y llevar el pulso en sus presupuestos y sus proyecciones de cuánto realmente es el dinero que está en sus cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque al final del día ese dinero ahí no produce riqueza. Las compañías producen riqueza por rotar sus activos y que esos activos generen liquidez. Entonces, a partir de eso es bien importante para mejorar la posición del activo invertido y en consecuencia el valor económico agregado, que lleve una administración apropiada de los saldos de tesorería. Entonces, a partir de esto, otro componente importante es el costo de capital. Y el costo de capital incluye la totalidad de fuentes de financiamiento. Abajo de este video les voy a dejar el vínculo al video explicativo sobre el WACC o el costo promedio ponderado de capital, que les va a permitir cómo echar mano de estos elementos que pueden ver en este slide para calcular el costo promedio ponderado de capital. Entonces, vamos al ejemplo del cálculo del valor económico agregado. Es bastante sencillo de calcular. Igual, debajo de este video les voy a dejar el vínculo de un Excel modelo para el cual ustedes pueden aplicar el cálculo del valor económico agregado y llevar a la vida numérica en un Excel los datos de su compañía, incluirlos y calcular. Es importante destacar, el valor económico agregado por sí solo podría decirme muy poco, realmente podría decirme nada. El valor económico agregado toma relevancia cuando yo mido la tendencia, porque al final,
como ese valor residual, como esa utilidad de calidad que es, muestra las decisiones en blanco y negro, en números, que están tomando los administradores de mi compañía. Y entonces, ahora sí, no me valgo de la utilidad contable, sino que me valgo del valor económico agregado, que toma en cuenta además las decisiones asociadas a la estrategia fiscal y al costo de capital. Entonces, básicamente, como lo pueden ver en la pantalla, para calcular el EVA parto del cálculo de la utilidad operativa después de impuestos. Básicamente es la utilidad bruta, ¿sí?, menos los gastos de operación y llego a la utilidad operativa antes de impuestos. Insisto, porque este es un factor diferenciador del valor económico agregado de la utilidad contable. Si dentro de esta utilidad operativa hay ingresos por actividades extraordinarias, debo sustraerlos de esta utilidad operativa. A eso le aplico el impuesto sobre la renta y tengo la utilidad operativa después de impuesto. ¿Sí? Lo que sigue en el cálculo del EVA es el cálculo del activo neto, que básicamente es el capital de trabajo, el activo circulante, menos el pasivo circulante sin costo financiero, a lo que llamamos pasivos espontáneos, y tengo el capital de trabajo neto. A eso le sumo el activo fijo, los otros activos, y voy a tener ese número final al que hemos llamado el total del activo invertido. El costo de capital se calcula utilizando el costo promedio ponderado de capital, al cual usted, insisto, tiene acceso en un vínculo abajo de este video, también lo puede buscar en este mismo canal del profe Alan. Entonces, aplicando las dos metodologías, la metodología residual y la metodología de spread o margen, ambas me dan el mismo resultado. Dentro del Excel que les comparto para que ustedes calculen el valor económico agregado, ustedes van a tener un ejercicio de comprobación. Es importante que si en el ejercicio de comprobación el resultado final del valor económico agregado, ya sea por el método de margen o por el método residual, no les da igual, muy posiblemente tienen que ir a revisar la posición de gastos por intereses, porque si usted utiliza la posición neta de gastos por intereses y no realmente el gasto financiero, ese neteo estaría distorsionando el valor final del valor económico agregado. Entonces, si al final del cálculo, en la comprobación, no le cierra, debe devolverse en la nota a revisar si realmente usted está tomando el gasto financiero neto o el gasto financiero como tal. Es decir, solo lo que implica el gasto y no el ingreso financiero. Eso podría distorsionar el valor económico agregado. Se lo digo porque usualmente en procesos académicos, cuando hemos estudiado valor económico agregado, la mayoría de las veces que no cierra es porque dentro de las cuentas contables que utilizan para el cálculo no utilizan la posición desagregada de los gastos financieros, sino la posición neta, es decir, los ingresos menos los gastos. Entonces, a partir de esto, yo calculo la utilidad operativa después de impuestos, le resto el cargo por capital, que es su mayor elemento diferenciador, ¿verdad? La exigibilidad de los accionistas que está contenida ahí, y finalmente llego al valor económico agregado del periodo. ¿Sí? Y hay un caso importante. Veamos que, y este es el mejor ejemplo que uno podría aplicar para darse cuenta por qué el valor económico agregado es una medida de mayor calidad que la utilidad contable o la que conocemos como utilidad neta. Porque podemos ver en este ejemplo que esta compañía del 2007 al 2008 pareciera tener una utilidad después de impuestos mayor, y uno podría pensar que sus administradores están haciendo mejor las cosas, pero la realidad es que cuando yo le sustraigo a eso el costo de los impuestos, la carga tributaria, y cuando yo le sustraigo a eso las exigibilidades del costo de capital, la realidad es que me muestra un valor económico agregado en deterioro. La realidad es que los administradores no están haciendo correctamente su trabajo, y esa es la principal relevancia del valor económico agregado, que al contemplar estas otras variables adicionales yo puedo calibrar en mejor medida el ejercicio gerencial de las personas que están a cargo de mi compañía. El mismo ejercicio, utilizando cuentas contables en diferente orden, con el método de spread o de margen, me da exactamente el mismo resultado. En consecuencia, yo lo invito a usted a que comience a utilizar el valor económico agregado como una medida residual de calidad, como una utilidad real, para poder llevar el pulso no solo de su compañía, sino de la gestión que sus administradores están haciendo de frente a su compañía.
Espero que esta explicación les haya servido. Por favor, no olviden suscribirse al canal del Profe Alan. Hasta luego. Hola, te saluda el Profe Alan. Espero que este video te haya servido. Recuerda suscribirte al canal en YouTube, todo pegado, el Profe Alan. Y búscame en Facebook como el Profe Alan. Déjanos su comentario, escribirnos un mensaje. Si quieres que hablemos sobre algún tema particular, solo escribimos y grabamos el video. Espero que este video te haya servido. Compartirlo con tus compañeros. ¡Chao!